Hola, hoy comenzaremos con los números racionales, un tema muy importante para la prueba. Partamos con el hecho de que hemos ido viendo todos los conjuntos numéricos. Partimos por los números naturales, donde las operaciones como la adición y la multiplicación y las potencias estaban bien definidas, pertenecían todos sus resultados a los números naturales. Esto se hereda en los números cardinales, que solamente agregan el cero, y en los números enteros, que agregan todos los números negativos también. Además, en los números enteros, la sustracción pasa a estar bien definida. En los números racionales, que son el conjunto que vamos a comenzar a ver hoy, ya tenemos solucionado el problema de la división. ¿Cuál es el problema de la división? El problema es que no todos los números son múltiplos de otros y por lo tanto, al dividir, algunas no eran exactas. Ahora, ¿cómo es que el conjunto de los números racionales resuelve el problema de la división? Muy simple, porque mete todas las divisiones dentro del conjunto. La definición de los números racionales dice que es de la forma A dividido en B, con A, B perteneciente a los números enteros y B distinto de 0. Esto porque ya conocemos que A dividido en B es una división, ¿sí? Aquí pasan a llamarse fracciones, pero esto representa una división y no se puede dividir por 0. Por eso B tiene que ser distinto de 0. Y solamente hablaremos de fracciones cuando los números dividendo y el divisor sean números enteros. ¿Qué diferencia hace esto? Bueno, hace que números como 25 dividido en 3, que antes no existían como tales en los enteros o en los naturales, ahora existan en los números racionales. Ahora, ¿cuánto representa? Bueno, ese es el número. Lo que pasa es que pasa a ser un número como tal en los números racionales, ¿sí? No es que tengamos que hacer la división necesariamente, sino que tiene un valor en sí mismo. 25 tercios es un número. 25 quintos también sería un número. Ya lo conocemos, 25 dividido en 5 es 5. Eso quiere decir que los números enteros también son números racionales porque se pueden escribir como una división de dos números enteros. Menos 25 sobre 25 daría menos 1. Por lo tanto, el menos 1 también es un número racional. O 0 dividido en 2, que sería 0, que entonces nos dice que todos los números naturales, todos los números cardinales, todos los números enteros son números racionales, con un valor propio. En algunos casos lo vamos a conocer inmediatamente y en otros vamos a conocerlos nuevamente, ¿sí? Como en el caso del 25 tercios, que sería un número desconocido hasta el momento, pero el caso del 5, el menos 1 y el 0 son números que ya conocemos. En la fracción, el número que antes era el dividendo, ahora se llama numerador, y el que era el divisor se llama denominador. Las fracciones pueden ser de dos tipos, propias o impropias. Las propias son aquellas donde el numerador es menor que el denominador, y las impropias, pues al revés, donde el numerador es mayor que el denominador. Aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Qué significa esto? Bueno, en la recta numérica, pensando en el lado positivo, todas las fracciones propias se encuentran entre el 0 y el 1, y las fracciones impropias en el resto de la recta numérica. Lo mismo pasa por el lado negativo. Entre 0 y menos 1 estarían todas las fracciones propias negativas. Ojo, que estoy hablando de que toda la fracción sería negativa, no que el numerador o el denominador sea negativo. La fracción asume el signo correspondiente. Por lo tanto, podemos distinguir que el numerador es menor que el denominador o que es mayor que el denominador. Y en el caso del menos 1 hacia el menos infinito estarían todas las fracciones impropias negativas. Fíjense en esto. Dijimos que todas las fracciones propias están entre 0 y 1. Esto es porque en los números racionales son un conjunto denso. ¿Qué quiere decir que sea denso? Que a pesar de que tengamos un espacio pequeño como entre el 0 y el 1, ahí existen infinitos números racionales.
En los números enteros, entre el 0 y el 1, no había absolutamente nada. Pero en el conjunto de los números racionales existen infinitos números. Ahora, ¿cómo ubico estos números? Es muy simple. Por ejemplo, las fracciones propias positivas sería un medio. Significa que todo este entero que tengo desde el 0 al 1 se divide en dos partes. En ese espacio específico tendríamos un medio. Ahora, si en vez de dividirlo en dos partes, lo dividiéramos en tres partes y tomáramos 2, o sea, el 2/3, entonces aquí estaría el 2/3. Si lo dividiésemos en 4 partes y tomáramos 3 de ellas, aquí tendríamos el 3/4. Ahora, si queremos hacerlo mucho más grande y lo dividimos en 20 partes iguales, entonces, si tomo 2 de ellas, ahí estaría el número 2/20 o 2/20. ¿Sí? Pero si se fijan, podríamos tomar una fracción por cada una de las divisiones. Aquí estaría el 3/20, el 4/20, el 5/20, el 6/20 y así sucesivamente. Si lo tomo aquí, tendríamos el 14/20. Si lo tomo aquí, tendríamos el 20/20. Siempre podemos encontrar números que estén entre medio. En general, el conjunto de los números racionales es denso porque entre dos números racionales cualquiera, sean enteros o sean fracciones, existen infinitos números enteros. Y esta conjunción de dos fracciones en el mismo lugar, que en realidad podrían ser muchas más, le llamamos equivalencia, porque en el conjunto de los números racionales pueden haber números que tengan exactamente el mismo valor, aunque no se vean igual. A eso le llamamos equivalencia. Ahora, los elementos de los números racionales pueden escribirse de tres formas distintas. Son equivalentes entre ellas y podemos transitar entre cada una de ellas. La más importante es la que acabamos de ver, que son las fracciones, y que vimos que pueden ser de dos tipos, propias o impropias. Propias si el numerador es menor que el denominador, e impropias si el numerador es mayor que el denominador. Toda fracción equivale a un decimal. Los decimales son números que utilizan la coma decimal, como en este caso, y pueden ser finitos, en el sentido de que terminan, o podrían ser infinitos, o sea, no terminar jamás nunca en la vida. Pero en todos los números racionales pasa que al calcular el decimal, hay algún número o varios números que se repiten. A esto le llamamos periodo. Por ejemplo, en 3,22222, 2 es el periodo porque es lo que se repite eternamente y para siempre. Cuando algo se repite, para no escribir tantos números, lo que hacemos es ponerle una línea encima. 178,18 periódico significa que va a ser 178,18, 18, 18, 18, 18 y así hasta el infinito y ni más allá. Y por último, también podrían ser semiperiódicos cuando hay números antes de que se empiece a repetir, pero después de la coma. Y en este caso sería 2,16, 3 periódico, es decir, es 2,16, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, hasta el infinito y más allá. ¿Ok? Y hay una última forma de representar los números racionales, que es los números mixtos. Los números mixtos solo se pueden trabajar cuando las fracciones son impropias, porque lo que hace es separar el entero de una fracción propia. Y quedarían cosas como estas, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar en las clases que vienen todos estos tipos de números racionales, comenzando por las fracciones, que son la base de todos los racionales, ¿sí? Todo al final se puede transformar a fracciones y lo podemos trabajar así. En algunos casos es más fácil trabajar de otras maneras, pero todos los números racionales se pueden trabajar como fracción. Por lo tanto, es muy importante aprender a trabajar con ellas, ¿sí? Así que desde la próxima clase comenzamos con fracciones. Y eso es todo por hoy. Hoy no hay ejercicios, ¿sí? Pero en la descripción del video está la resolución de los ejercicios de la clase de ayer. Por lo tanto, igual pasen a la descripción
y busquen la resolución de los ejercicios. Eso, cuídense mucho, que tengan un muy, muy bonito día. Chao, chao.